La historia gira en torno a Walter Sparrow, interpretado por Jim Carrey, un empleado del control de animales que lleva una vida tranquila hasta que su esposa, Agatha, le regala un misterioso libro titulado El número 23. El libro está escrito por un autor llamado Top Secrets, juego de palabras con Top Secrets, y cuenta la historia de un detective obsesionado con el número 23. A medida que Walter avanza en la lectura, comienza a notar impactantes similitudes entre los eventos narrados en el libro y su propia vida. La obsesión del protagonista del libro con el número 23 empieza a consumir también a Walter, quien comienza a ver este número en todas partes. Fechas, nombres, eventos, direcciones. Cree que el número 23 es la clave de algo más oscuro que ha estado oculto en su pasado. Movido por el miedo y la intriga, Walter investiga al autor del libro y descubre que el texto está inspirado en un asesinato real que nunca fue resuelto. A medida que profundiza, Walter empieza a perder el control de su mente y su comportamiento se vuelve errático, violento y paranoico. La línea entre la realidad y la ficción se difumina. Finalmente, Walter descubre que él mismo escribió el libro durante una etapa anterior de su vida, cuando estuvo internado en un hospital psiquiátrico tras asesinar accidentalmente a una joven llamada Laura Tollins. El número 23 simbolizaba su culpa reprimida. Después de olvidar su pasado debido a una crisis mental, comenzó una nueva vida sin recordar nada de lo ocurrido. La película concluye con Walter enfrentando la verdad y entregándose a la policía para asumir la responsabilidad de su crimen. El número 23 deja de ser un símbolo del destino y se convierte en un recordatorio del poder de la culpa y el autoengaño. El número 23 es un thriller psicológico que explora los temas de la obsesión, la culpa, la negación de la realidad y la fragilidad de la mente humana. El número 23 funciona como una metáfora central de cómo el cerebro humano puede encontrar patrones incluso donde no los hay, alimentando teorías conspirativas y obsesiones personales. La película juega con la dualidad entre ficción y realidad, mostrando cómo una narrativa escrita por el propio Walter actúa como un mecanismo inconsciente de confesión y redención. A nivel simbólico, el número 23 ha sido asociado históricamente con lo místico y lo paranormal, y el guión se apoya en este simbolismo para crear un ambiente de tensión constante. La actuación de Jim Carrey es notablemente distinta a sus roles cómicos. Aquí interpreta a un hombre atormentado por su pasado, con una mezcla de vulnerabilidad y paranoia que refleja el descenso de su personaje hacia la locura. La dirección de Joel Schumacher, aunque criticada por momentos excesivamente estilizada, logra mantener un ritmo intrigante y lleno de giros. El desenlace ofrece una crítica sobre cómo el ser humano, al enfrentarse con verdades dolorosas, puede recurrir al olvido y la autoficción como mecanismos de defensa. Sin embargo, también ofrece una oportunidad de redención. Al aceptar la realidad, Walter finalmente puede liberarse de su carga psicológica. La película trasciende su formato de thriller psicológico para explorar un mensaje filosófico profundo sobre la naturaleza humana, la obsesión y la búsqueda de significado en un universo aparentemente caótico. A través de la narración del descenso de Walter Sparrow a la paranoia, la cinta teje una reflexión existencial. Walter se sumerge en la numerología, convencido de que el 23 es una clave cósmica. Suma letras de su nombre, resta fechas y reinterpreta tragedias históricas, como la muerte de Jacques de Molay, para validar su teoría. Su obsesión refleja una idea central. El ser humano es un animal narrativo, incapaz de aceptar el azar. Orden y desorden son invenciones humanas. Eliminando suficientes frijoles, siempre hallarás un patrón. Walter, como Fingerling, fuerza conexiones donde solo hay caos, transformando lo banal, un número de autobús, una factura, en eslabones de una conspiración universal. La locura de Walter se intensifica cuando el libro revela mensajes ocultos. Cada 23ª palabra en cada 23ª página forma frases siniestras. Visita a Casanova Spark. El infierno te espera, hombre Sparrow. Aquí, la película expone su núcleo filosófico. La identidad es un relato frágil. Walter se fusiona con Fingerling, soñando que asesina a su esposa Agatha, repitiendo los crímenes del libro. Su delirio no es solo numérico, sino existencial. Si el 23 controla todo, su libre albedrío es una mentira. El rojo saturado de las escenas oníricas, paredes, sangre, la portada del libro, simboliza esta pérdida de realidad. El clímax revela la verdad. Walter escribió el libro años atrás, durante un episodio psicótico tras asesinar a su novia Laura Tollins. El enigma del 23 era su propio mecanismo de defensa, un síntoma lacaniano para reparar su psique fracturada. Al enterarse, comprende que no hubo código cósmico, solo proyección de su culpa. La escena final en Casanova Park
donde desentierra los huesos de Laura, es una metáfora del autoconocimiento. Al enfrentar su pasado, Walter entierra la obsesión. El perro Ned, que lo guía al cementerio y al parque, encarna la memoria reprimida que finalmente lo redime. La película concluye con una paradoja. Walter recupera su cordura al aceptar que el 23 era un espejismo, pero su viaje deja una pregunta inquietante. ¿Buscamos patrones para negar el vacío existencial? La respuesta yace en la advertencia de Agatha. Es solo un número. El resto está en tu cabeza. El mensaje no condena la búsqueda de significado, sino su absolutización. Con los números, se puede hacer cualquier cosa. La película advierte que cuando convertimos coincidencias en dogmas, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias narrativas. La verdadera liberación no está en descifrar el universo, sino en abrazar su misterio sin perdernos en él.